Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. El día de hoy me es grato presentar a la doctora Iliana Romero Giraldo, médico pediatra con experiencia en atención de niños y adolescentes. Desempeñó el cargo de jefe de la unidad de capacitación especializada en nuestro instituto. Es docente universitario y actualmente está a cargo de la jefatura del Servicio de Medicina del Adolescente en nuestro instituto. Ella tratará el tema, importancia del control de salud en la adolescencia. Queda con ustedes la doctora Romero. Puede empezar, doctora. Muchas gracias, licenciada Melba. Agradeciendo a la unidad de telesalud del instituto por la invitación y sobre todo a la licenciada Melba Zamora por estar siempre pendiente para que eso se realice. ¿Por qué es importante que un adolescente reciba atención de control? A la mayoría de nosotros se nos hace un poquito raro escuchar a veces de que un adolescente, así como un niño de menos de 5 años, tenga que recibir controles de salud. No es lo común. Y eso lo vemos a veces en la consulta médica. Vemos que los padres de familia no tienen claro por qué razones tendría que venir. Ellos vienen más que nada porque piensan de que tiene un problema de salud y deben evaluarlo un momentito. Deben evaluar a su hijo por el problema de salud, pero no tenían claro que era mejor haberlo traído cuando estaba sano para evaluar otros puntos como, por ejemplo, el peso, la talla, si es que está yendo bien en su desarrollo puberal, que es las características sexuales secundarias como el desarrollo de las mamas, el desarrollo de los genitales en el varón, lo que es la presencia o no de una menstruación normal. Todos esos detalles a veces los padres no lo perciben como necesario. Entonces, justamente esta charla es para entender por qué debemos nosotros llevar a un control de salud a un adolescente. Primero que nada, recordar que adolescencia está comprendida, es una etapa de vida comprendida entre los 10 a los 19 años de edad, esto es según la Organización Mundial de la Salud. Pero para lo que es la etapa vida adolescente, el Ministerio de Salud se considera entre los 12 y los 17 años de edad, 11 meses, 29 días. En el instituto estamos atendiendo de 10 hasta los 18 años de edad, más que nada porque es el grupo poblacional en el que nosotros estamos inmersos desde el inicio y realmente es bastante gratificante trabajar con este grupo. ¿Por qué es necesario darle otra mirada a lo que es adolescencia diferente del resto de niños de menor edad? Porque en esta etapa justamente ocurren cambios no solo físicos, que son evidentes, y ustedes que tienen adolescentes en casa o a lo mejor en el trabajo diario, se dan cuenta de que ellos cambian rápidamente en esta etapa en talla, en el peso, y no solo eso, la parte física nos interesa y nos preocupa bastante, ¿cierto? Incluso al adolescente mismo le preocupa. Pero lo más importante quizás está en esos cambios también considerar los cambios psicológicos y sociales. ¿Quién no se ha dado cuenta que el adolescente en esta etapa ya no piensa igual? Analiza, encima critica a los adultos cuando hacen algo que a él no le gusta o no le parece. Y en la parte social prefiere estar con sus compañeros que son de la misma edad a estar con adultos. Y entonces a veces eso los padres no lo entienden, o peor aún si son padres demasiado rígidos o que no tienen la capacidad de negociar, pueden llevar a situaciones de conflicto, ¿no? Entonces, la adolescencia viene a ser el paso de la niñez hasta la etapa adulta joven. En este paso, como les decía, ocurren estos cambios en forma simultánea, que es lo que nosotros tenemos que entender. Y dentro de estos cambios normales, lo que vamos a ver es que en los cambios psicológicos, el adolescente adquiere la capacidad de poder analizar, la capacidad de poder planificar, cosa que cuando niño no la hacía. Si ustedes a su adolescente le decían, por ejemplo, no se debe mentir, cuando era niño, el niño no lo analizaba tal cual, pero cuando ya llega a la adolescencia incluso les puede encarar a ustedes. ¿Por qué me dices que mentir es malo si tú mientes? Y eso realmente para algunos parece muy chocante, pero en verdad pues no estamos guardando coherencia entre lo que hacemos y decimos. Y esto es gracias a los cambios en el cerebro y el sistema nervioso central, sobre todo a nivel del lóbulo prefrontal. Construyen su propia identidad y aquí viene el aspecto de la moda, ¿no? Que en los adolescentes, por ejemplo, les gusta ponerse piercing, hacerse tatuajes, cambiar el color de cabello, andar con un tipo de ropa que a lo mejor a nosotros los adultos o los padres sobre todo les causa un poco de malestar o fastidio. Pero hay que entender que el adolescente está tratando de mostrar una imagen hacia los demás, hacia afuera, que sea la imagen que corresponde a su grupo, de otros adolescentes, a la moda. Y eso está, como les digo, muchas veces les digo a los padres, esto es transitorio, no va a durar para siempre.
Lo que sí hay que tener cuidado es que esos tatuajes, esos piercing no se los hagan de modo que les cause problemas de salud. Pero en general es parte de la adolescencia, la construcción de la identidad. ¿Qué imagen estoy proyectando hacia afuera? Que no sea la del niño y del adulto, sino la del adolescente. Y también dentro de estos cambios normales está la búsqueda de independencia, que es pedir un espacio para él sin que los padres o los adultos intervengan. Y eso es muy importante porque a veces somos muy sobreprotectores con las cosas que estamos viendo que ocurren en nuestra sociedad, por ejemplo, lo que es el tema de violencia e inseguridad. A veces los padres no los dejan ni siquiera salir con los amigos o estar con los amigos en momentos a solas y entonces empiezan los problemas como que no va a la fiesta, que no lo deja socializar y el adolescente se queja, ¿no? Yo realmente veo a todos mis compañeros están yendo a los compromisos y a mí mi mamá y papá no me dejan ir o no me dejan salir con la parejita que yo he elegido, o sea, esos detalles a veces los papás no se dan cuenta, pero es muy importante que en esta etapa el adolescente pueda aprender a conocer, a diferenciar quién es el amigo que yo debo tener, con quién me debo juntar, con qué pareja yo realmente me sentiría a gusto. Ese espacio para que socialicen es muy necesario en esta etapa, claro, con límites claros y también explicando de que hay situaciones en las que él tiene que estar atento a que nosotros lo llamemos por celular, lo que decía hace un rato, la negociación, ¿no? Si tú vas a salir bajo estas condiciones. Y en la parte social, uno de los cambios quizás más importantes viene asociado a lo que es la necesidad del adolescente de ser parte de un grupo y sobre todo sentirse identificado con ese grupo. Y es seguro que ustedes a la salida de los colegios van a ver grupos de adolescentes conversando en plena lluvia en el sol, incluso con bulla alrededor, pero ellos están felices parados en la calle porque están comunicándose con otros adolescentes, tejiendo redes donde ellos comentan las cosas que les pasan, reciben apoyo o por lo menos se distienden un poco de la situación que ocurre a veces en las casas o en los colegios mismos. Esa necesidad de ser parte de un grupo y que te acepten es crucial para el ser humano en general y en la etapa adolescente mucho más. Lo que tenemos nosotros como que importante analizar siempre es con quiénes se está juntando mi adolescente, conocer a la pareja, conocer a los amigos y sobre todo evitar que sean discriminados o se sientan discriminados por alguna razón. Con el uso de las redes virtuales actualmente, lamentablemente hay mucha discriminación o bullying incluso a través de las redes sociales y virtuales y hay que tener cuidado. ¿Por qué deberíamos nosotros en general preocuparnos por adolescentes? Porque es una población que está con nosotros. A donde vayamos, vamos a encontrar adolescentes. En nuestro país casi son 6 millones de adolescentes que tenemos actualmente. 3.000 adolescentes por día a nivel mundial mueren por causas prevenibles. Embarazos no deseados que terminan en aborto, problemas de accidentes, mayormente que es lo más común que cause muerte o incluso discapacidad en adolescentes, consumo de sustancias. En la adolescencia se consolidan o adquieren conductas de riesgo para enfermedades como por ejemplo la hipertensión, la obesidad que nos puede llevar a una diabetes mellitus. Eso se adquiere durante la infancia, se va procesando y en la adolescencia se consolida. Si en mi familia no hacen ejercicio, no comen vegetales, yo voy a llevar ese hábito a lo largo de mi vida y si nadie me dijo que tenía que mejorar eso, en la adolescencia sigo igual y lo llevo hasta mi etapa adulta con todos los problemas de salud que me van a llevar a la larga. Igual, si en esa etapa alguien no me habló acerca de prevención de enfermedades de transmisión sexual, en este caso infecciones, mejor dicho, tampoco voy a tener cuidado en mi etapa juvenil y adulta y es posible que yo me contamine con una infección como el VIH, por ejemplo. Es una población desatendida, siempre ha estado así y en los últimos años, a pesar de que se le está dando ya una mirada especial desde diferentes instituciones, todavía hay una gran brecha entre lo que debe recibir un adolescente dentro de la atención normal de salud, tanto en la parte física como en la parte mental. Y es necesario que los políticos y la sociedad comprendan que el invertir en salud de adolescentes es la inversión para el futuro del país, no solo el futuro, sino el presente. Y más que nada estamos ahorrando una gran cantidad de gasto, no solo para el país, sino el gasto personal de bolsillo. Invertir en adolescentes es como invertir para el cambio futuro, las cosas que se van a construir, porque si yo tengo adolescentes sanos, les doy la posibilidad de una educación mejor, definitivamente la sociedad va a avanzar. Si no tienen esa percepción hasta ahora los políticos, nosotros deberíamos demandarlos. ¿Qué hay en adolescentes? Violencia sexual, que miren a través de los años cómo ha ido incrementándose, ¿no? También lo que es los abusos más comunes, como el abuso psicológico, que es quizás la más frecuente, pero también hay ciberbullying cada vez más fuerte, más frecuente de encontrar. Y en los últimos años, incluso a través de incluso en los tiempos de pandemia se ha ido empeorando. La cantidad de pacientes en la barra celeste
que van pensando en el suicidio. Ya no solo es tristeza, y que incluso ya en Estados Unidos, que tiene estadísticas mucho más confiables, en 10 años, miren cómo ha pasado de 28 a 42% la sensación de tristeza y desesperanza que sienten los adolescentes con todo lo que les pasa, no solo en su sociedad, sino en su grupo familiar. E incluso de 16% al 22% en esos 10 años, cómo ha aumentado a adolescentes que están considerando como una salida para sus problemas el suicidio. En cuanto a madres adolescentes, el embarazo también, miren, a pesar con la pandemia, miren cómo ha incrementado, y realmente eso hasta el año 2021 seguimos todavía con cifras altas de embarazo no deseado en adolescentes. El uso de métodos anticonceptivos, el grupo que menos usa para prevenir no solamente un embarazo, sino una infección de transmisión sexual, son adolescentes. Y pensemos también en todos los problemas que trae, por ejemplo, el bullying en sí, cualquier tipo de bullying y sobre todo el bullying homofóbico. Cuando hay adolescentes con orientación o identidad sexual diferente al común, inmediatamente se ponen en riesgo para cualquier situación de violencia, incluso intrafamiliar. Entonces, teniendo claro esto y otros problemas de salud que pueden ocurrir en la adolescencia, es importante que entendamos que el adolescente sí necesita una evaluación de control, no solo por peso y talla, sino por todas las áreas realmente que tiene que ser evaluado. Hay ya una norma técnica desde el 2019, incluso un poco antes hubo la primera norma. El 2019 fue la segunda versión, elaborada por el MINSA, por la etapa vida adolescente, donde ya nos dicen a todos los profesionales de salud qué es lo que debemos evaluar en una consulta de atención integral. En estas consultas nosotros deberíamos evaluar la parte nutricional, el desarrollo puberal, ya les decía, y también abarcar lo que es la parte sexual, la orientación, la identidad, si ya tiene actividad sexual, si usa métodos de prevención, de embarazo, ITS, qué vacunas tiene, porque sí, nos olvidamos a veces que los adolescentes también necesitan vacunas para evitar enfermedades y hay vacunas que no se les ha puesto en la infancia y que deben recibir en esta etapa. El riesgo cardiovascular, todos los adolescentes debería medírseles la presión arterial, por lo menos una vez al año. Y en aquellos adolescentes en que encontremos elevada esta presión arterial, hacer un control incluso seriado para ver si esto persiste. El control de colesterol, de triglicéridos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen peso aumentado o riesgo en su familia de enfermedades metabólicas o cardiometabólicas. Agudeza visual y auditiva, hacer la medición una vez al año en aquellos pacientes o adolescentes que ya tienen problemas oculares y cada 3 años en los pacientes que no han manifestado ningún problema. Sí es importante igual ver cómo está su capacidad auditiva. Muchas veces vienen a consulta porque van mal en el colegio, no les está yendo bien en su rendimiento escolar, pero ¿cuántos de ellos realmente nos hemos puesto a analizar si no es un problema más bien de poder entender, porque no ve bien, no escucha bien, cómo pretendemos que pues puedan tener un buen rendimiento escolar? La parte odontológica es algo bastante preocupante también porque con la pandemia muchos de nuestros adolescentes no han estado recibiendo controles, más aún no saben cómo se debe usar realmente un cepillo de dientes, parece mentira, pero deben aprender cómo usarlo adecuadamente y en qué momento desecharlo. La parte postural, que tiene que ver no solo con la columna, sino también con el control de las rodillas y los pies, sobre todo en aquellos pacientes que son obesos o con sobrepeso, y evaluar cómo va la parte psicológica y la parte social. ¿Tiene capacidad para enfrentarse a situaciones de estrés? ¿Cómo reacciona cuando algo no le sale bien? La tolerancia a la frustración. ¿Cómo comunica? ¿Lo comunica en forma asertiva, en forma de querer hacer que los demás hagan lo que él diga? En la búsqueda de patología prevalente, los médicos sí, quizás los pediatras tengamos un poco, y los profesionales de salud también de otras ramas, tengan también la más facilidad para detectar una escoliosis, un acné, pero el papito en casa no. Entonces, cuando vienen a la consulta, a veces vienen por un asma, una crisis de asma, y de repente encontramos que está obeso, tiene acné, tiene a lo mejor por ahí un problema que no se había detectado, un honguito en la piel. Y es importante, por eso el control para nosotros como profesionales de salud, poder detectar a tiempo y darle un tratamiento oportuno al problema que trae ese adolescente, aparte de la causa de la consulta. Y con eso ya estamos colaborando, incluso que mejore su estado de salud. Así como poder buscar también si hay problemas de violencia, si consume alguna sustancia, incluyendo también el uso de cuántas horas de internet al día. Porque ahora escuchamos fácilmente un adolescente que nos dice, yo me acuesto a las 3 de la mañana y me levanto a las 9, o me levanto a las 11, ¿y por qué te quedas tan tarde? Con el internet, haciendo juegos de video. Y realmente eso no está bien, porque está alterando hasta su patrón normal de sueño. Problemas como depresión, ansiedad, y verificar cómo está desarrollando este adolescente
lo que es la parte de habilidades sociales que le va a servir para poder convivir en forma armoniosa con todos los demás. Entonces, ¿cómo debo atender yo a un adolescente en forma integral? No solo dedicarme a la parte física, sino también ver la parte psicológica y social. Con enfoque de riesgo, ¿qué significa? Buscar qué factores de protección tiene en su familia, en la comunidad, en la escuela, o viceversa, qué factores de riesgo hay en esos espacios. El adolescente que es tímido, que no puede expresar lo que siente, ya tiene un factor de riesgo. Y si encima a eso le sumamos baja autoestima, es otro factor de riesgo. Y si en su entorno hay violencia, él puede ser susceptible de sufrir o ejecutar violencia. Entonces, ahí empezamos nosotros a analizar en qué entorno se desenvuelve este adolescente y qué intervenciones podemos hacer para evitarle daño. Garantizar accesibilidad, privacidad y confidencialidad. Hay en diferentes lugares del país actualmente y se están implementando cada vez más en las diferentes regiones a espacios de atención exclusiva para adolescentes, lo que le dicen los espacios diferenciados. Es muy importante porque estos espacios tienen un horario especial, que es mañana y tarde, los días sábados, para que los adolescentes puedan acudir y ser atendidos en un horario en que ellos puedan ir, con privacidad, donde él pueda comunicar exactamente qué le está pasando, sin temor a que su padre, su madre u otras personas se enteren, y que uno le pueda guardar la confidencia en forma adecuada para que no se haga daño, pero explicándoles en qué entorno se está moviendo y qué problemas podría acarrear las conductas que está teniendo. Utilizar técnicas de escucha activa es importante para los profesionales dominar este tipo de técnicas y mantener un contacto visual, porque al adolescente le gusta, como creo que a cualquiera de nosotros, que cuando alguien me hable me esté mirando a los ojos, porque esa comunicación es mejor. Uno se siente escuchado, se siente entendido y eso para ellos es muy importante. El ser empático y brindar confianza, estar dándole la posibilidad de que él pueda expresarse y también sintiendo lo que él siente. El adolescente me cuenta, a mí me hace sentir muy rabioso porque me acuerdo cuando el día que mi papá me cacheteó delante de mis amigos porque no lo obedecí, eso me dio mucha rabia, me dio mucha ira y el adolescente se pone a llorar. Yo tengo que entender que está sufriendo por ese recuerdo, aunque sea de años anteriores, le causa mucho dolor. Entonces yo tengo que dejarle el espacio y ponerme en su lugar. ¿Cómo me sentiría yo si yo estuviera con ese problema y cómo quisiera que me escucharan o qué quisiera que me dijeran? Eso es muy importante para ellos y que haya personal que esté motivado y también capacitado, porque se requiere tener cierto nivel de conocimiento para poder atenderlos de la mejor manera. Y siempre buscar trabajar en equipo. Que un solo profesional pretenda hacer todo lo que se tenga que hacer realmente es complicado. Pero sí podemos buscar redes de apoyo en los espacios donde estamos para ver qué psicóloga, qué nutricionista, qué trabajadora social me podría apoyar en el momento que mi adolescente lo necesite. Esta atención integral tiene que ver, claro, con el motivo de consulta o atención. Si porque tiene un resfriado, tengo que atenderlo por el resfriado, pero no olvidar que debo ver las otras partes que ya les comentaba, la parte psicológica y social, y lo demás que quede lo físico, y hacer un plan de atención individualizado para cada adolescente totalmente separado. Algunos papitos a veces nos dicen a nosotros, doctorita, esta cremita que me está dando para el acné para este hijo, ¿le puedo aplicar al otro? No, que venga para verlo, porque no sé qué grado de acné tenga su hijo y qué costumbres tenga, y yo necesito saber y hablar con él. Ejecución y seguimiento. Si yo les he indicado que hagan unos exámenes, que vayan al psiquiatra porque detecté depresión, yo debo seguir y ver en el siguiente control. ¿Lo has hecho? ¿Has aplicado lo que te he dicho? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás mejor? ¿Y qué intervenciones debo preventivas promocionales tener en la cabeza? Por ejemplo, esta pacientita es una paciente con asma. Yo ya sé que debo hablarle acerca del cuidado en el ambiente donde ella se desenvuelve, sobre polvo, olores fuertes y todo lo demás. Tengo que garantizar que ella sepa manejar su inhalador y su aerocámara, y tanto como su familiar. Pero a la vez, si yo la encontré con obesidad y sé que la obesidad puede empeorar su asma, tengo que hablarle de obesidad. Si yo encontré que tiene caries y no se está llevando a cabo una curación, tengo que hablarle de que vaya al dentista porque esas caries van a propiciar una infección de los senos paranasales que complica su asma. Si tiene su asma y encima es una paciente que tiene problemas de alguna patología más, tengo que ayudarla a vacunas, por ejemplo, es otro problema común. Sé que es asmática, sé que yo tengo en la cabeza que tiene que usar su vacuna de influenza anual, pero como nadie le dice a ella ni a los padres, entonces ella no lo aplica. Entonces tiene una crisis de asma que puede complicar y acabar haciendo algo mayor o más grave. Entonces, esa situación es la que tenemos que entender cuando atendemos a adolescentes. La parte preventiva, promocional, debe ser sumada sobre la parte curativa o la atención de la causa de consulta. ¿Y cada cuánto tiempo yo tendría que hacer un control de crecimiento y desarrollo si mi adolescente no tiene ningún problema de salud?
cada 6 meses hasta los 16 años, porque esa es la etapa donde crecen más rápido, y anual luego de los 16 años, porque ahí lo que estamos viendo ya es el final y la maduración de órganos y sistemas, y lo que ya es cotejar que todo esté acabando bien, tanto en la parte física como psicosocial. ¿Qué exámenes auxiliares serían aconsejables pedir en un adolescente en una consulta? Y esto los papitos a veces no se dan cuenta. Pasan 2, 3 años y no lo traen adolescente y no sabemos cómo está la hemoglobina, cómo está el depósito de hierro, cómo está el riñón funcionando. A veces vienen y nos dicen, él tiene infecciones urinarias de la infancia y hace como 5 años que no le han hecho ni un control de orina. La glucosa, el colesterol, los triglicéridos, si yo tengo un adolescente con sobrepeso, obesidad, con problemas de familia, de estas enfermedades, parasitológico, para ver si hay algún problema alimentario que puede ser bloqueado o empeorado por la presencia de parásitos, y de acuerdo a cómo cada adolescente esté, se deben pedir algunos exámenes más. Pero siempre hay que tener en consideración que atender la causa de consulta es lo prioritario, pero también no olvidar informar y educar al adolescente y dejar que él valga por sí mismo o haga las cosas por sí mismo. Es más, que se exprese él solo durante la consulta en la mayoría del tiempo, y que el padre o la madre que acompaña o el adulto que acompaña apoye o diga, por ejemplo, eso no, eso sí, pero que la mayor parte de intervención la haga el adolescente durante la evaluación. Esto nos va a permitir a nosotros detectar oportuna y precozmente cualquier problema de salud, no solo físico, sino también social o psicológico. Diagnosticar en qué áreas se está moviendo de conductas de riesgo para poderlo ayudar a retroceder y que no le causen daño, o qué factores hay cercanos que lo pueden llevar a un daño. Planificar qué hacer y brindarle, como les decía, todas estas reglas que son importantes, pero sobre todo no perdamos de vista que al ayudar a un adolescente estoy desarrollando su potencial de desarrollo. Entonces, eso es lo más importante. Solamente como unas pinceladas, porque es bastante amplio el tema, para que ustedes entiendan por qué nosotros tendríamos que traer un adolescente a la consulta. Recordemos que en esta etapa se alcanza la talla y el peso final de adulto. Y si yo estoy siendo un adolescente obeso y no corrijo en esta etapa, voy a llegar a ser adolescente obeso. Y entonces ahí voy a tener mayor chance de sufrir de presión alta, de diabetes, y si en la familia hay antecedentes, estos chances empeoran. La masa ósea, que es la cantidad de calcio que está metido en nuestro huesito prácticamente, está relacionado a eso. Si yo no consumo en esta etapa lácteos, no voy a poder tener una masa ósea adecuada, y entonces si soy mujer y encima no hago actividad física, tengo mayor riesgo de osteoporosis. Más fácil de que con un golpe me pueda fracturar, ni siquiera en la etapa ya de menopausia, sino mucho antes. Entonces es muy importante que el adolescente tenga una orientación de qué hábitos alimentarios, qué actividad física hace, cómo está creciendo, cómo va el peso. Eso es crucial en esta etapa de vida. Si no, vamos a tener problemas de obesidad, de hígado graso, y las manchitas estas oscuras que ustedes ven normalmente en algunos adolescentes en el cuello, en la axila, que algunos papitos piensan que es suciedad, es una señal de que ya podría estar fallando la insulina. Es una hormona que regula la cantidad de azúcar en la sangre. Y si falla la insulina, lo más probable que pase en el siguiente paso o más adelante es que haya una diabetes. Entonces, esta es la razón por la que nosotros pedimos a los papitos que traigan a sus hijitos a la consulta. En nutrición tenemos los problemas de anemia, baja ingesta de calcio, los problemas alimentarios, donde sobre todo las mujercitas se preocupan mucho por la apariencia física, dejan de comer, empiezan a botar la comida o lo empiezan a vomitar, hacen demasiado ejercicio físico, o ya el lado contrario, que muchas veces se sientan horas de horas en forma continua viendo pantalla de televisión o de internet, celulares, laptop o sus computadoras o juego de videos, no hacen ninguna actividad y lamentablemente se van a la obesidad o sobrepeso. Hay situaciones especiales, sí, como por ejemplo las madrecitas adolescentes, aquellos adolescentes que practican deporte incluso de alto rendimiento o de alta competencia, aquellos que son vegetarianos, que también hacen dietas muy extravagantes y a veces pueden causarle más bien daño en vez de ayuda. Y hay otros problemas como el abuso de bebidas energizantes. En todos lados se ve a los adolescentes comprando esas bebidas con alta cantidad de café o cafeína. Y eso lo que hace es acelerar la presión, aumentar la presión arterial y darles taquicardia e insomnio. Y ponerlos demasiados hiperactivos. Entonces, eso realmente nadie se ha puesto a analizar cuánto daño le puede estar haciendo a nuestros muchachos. El uso indiscriminado de productos como micronutrientes, que sobre todo estos suplementos nutricionales que a veces no los necesitan. E incluso ya la ingesta excesiva de sal son problemas comunes que nosotros en la consulta tenemos que preguntar. Para que vean nada más un detalle importante, muchas veces pensamos que tener peso elevado como sobrepeso o obesidad no tiene nada que ver con anemia. Al contrario, este estudio es bastante antiguo, el doctor Pajuelo, en el que ve que hay adolescentes con sobrepeso o obesidad que sí tienen anemia.
Entonces, no pensemos que porque está gordito está sanito, es una creencia bastante común. El estar gordito no garantiza nada, más bien puede llevarte a problemas de salud, como estamos viendo. En cuanto a la talla, uno de los puntos más importantes o preocupaciones más importantes es que el adolescente crezca y tenga una talla final normal, ¿no? O por lo menos que sea una talla promedio. Entonces, esto es importante que le hagamos entender a los padres que hay 3 puntos cardinales que tener en cuenta. Uno, el buen sueño. Si el adolescente duerme 8 horas por lo menos, tiene garantía de tener sueño profundo, sueño continuo. Y esto hace que el hormona de crecimiento se pueda secretar bien. Que haga actividad física. El adolescente que hace actividad física va a lograr una mejor talla de la que incluso sus padres puedan tener. Es un factor que podría ayudar a eso. Y otro es la alimentación. No solo el calcio, las proteínas, las verduras. A veces hay adolescentes que nos cuentan no comen nada de vegetales en el día y eso es por no tener la costumbre. Y lamentablemente no las cambian porque nadie les dice que es necesario. Sabemos que los vegetales son importantes para evitar, que tienen antioxidantes que evitan el cáncer, por ejemplo, y que ayudan a los otros micronutrientes a poder ser mejor procesados y poder mejorar no solo la talla, sino la salud en general de nuestros adolescentes y niños. Entonces, esos detalles que uno no conoce son necesarios que el adolescente los escuche, no solo el padre. Porque el padre puede escuchar y querer cambiar las cosas, pero quien tiene que interiorizar que él debe cambiarlo es el adolescente. Si no, lamentablemente esto no va a mejorar. Entonces, medir la talla del adolescente, traerlo a la consulta para ver cómo está avanzando en este punto es muy importante. Igual, de verificar cómo está yendo el desarrollo mamario, por ejemplo, en un adolescente. Ya apareció la menstruación, cómo es el régimen de menstruación, cuántos días dura, si es muy abundante, cuántas toallas moja al día, le causa mucho dolor, hay alguna secreción genital. Parte de toda la evaluación de un adolescente es esta también. Entonces, hay que entender que necesitamos que un profesional de salud le pregunte a nuestro adolescente durante este momento tan importante que es el estar a solas con el adolescente o la adolescente, esos detalles que parecieran mínimos, pero que son muy relevantes. Y verificar también y entender que la velocidad de maduración es muy diferente en cada adolescente, porque hay papitos que vienen y nos dicen, doctorita, a mi hijita no le están creciendo todavía las mamas y todas sus compañeritas ya usan formador. Yo no sé si necesita alguna hormona o algún producto para mejorar, porque se está quedando. Entonces, a veces es lo normal para ese adolescente. Entonces, ¿cómo vamos a ver si es lo normal? Haciéndole una evaluación completa y hacerle el examen físico incluido, ¿no? En las vacunas, recordemos que hay vacunas en esta etapa que se van a reforzar si es que no se han aplicado como sarampión, rubiola, porque hay veces que cuando han sido pequeñitos no se les ha aplicado porque eran muy enfermizos, porque la mamá no logró llevarlo a tiempo al centro de vacunación. Entonces, o no recuerdan simplemente si le han puesto sarampión, rubiola. Entonces nosotros tendríamos que averiguar con la madre o el familiar que tenga el carnet, por lo menos, o si no, que recuerde más, qué vacunas están pendientes de completar en esta etapa y si hay brotes, saber qué vacunas debemos aplicar. Así como, por ejemplo, sabemos que en esta etapa se debe reforzar difteria, tétanos a partir de los 12 años en las mujeres y a partir de los 15 años en los varones. Por eso tendríamos que tenerlo claro y los papitos tenerlo anotado en una hojita o algún documento para que lo hagan. Esto es gratis. El INSA lo aplica en cualquier centro de salud a nivel nacional. El papilomavirus humano, una vacuna que previene el cáncer de cuello uterino. Y ahora incluso desde este año se está aplicando a los varones. Y hay padres y madres que no saben y entonces no les dan mucha importancia a esta vacuna que es tan necesaria para evitar este tipo de enfermedades y en el caso del varón cortar la cadena de transmisión para que no contamine a su pareja con esta enfermedad que a la larga le va a causar este problema oncológico. La influenza, el COVID, enfermedades respiratorias, la última que nos ha causado bastante problema en los últimos años. Necesitamos que los adolescentes tengan sus vacunas. Por ejemplo, si es un paciente que tiene obesidad y es asmático, definitivamente tiene 2 factores de riesgo para complicar si adquiere influenza o COVID. Y eso nosotros lo que tenemos claro. Entonces tenemos que indicarle, antes de que tenga estas enfermedades, que se vacune, que reciba sus dosis de refuerzo para que no tenga problemas de salud que lleguen a una complicación, hospitalización y hasta fallecimiento de nuestro adolescente. Entonces, durante la consulta con un adolescente, el médico o el profesional que esté evaluando en algún momento tiene que hacerlo en forma total, o sea, descubierta. Claro que a veces no tenemos todos los implementos para tenerlo completamente desnudo, pero podemos por partes por lo menos ir examinando cómo está el pecho, cómo está la piel, el tórax, si hay alguna alteración a nivel del tórax, cómo está la columna,
Si hay algún problema a nivel de los bracitos, a veces hay lesiones en los bracitos, con unas conchitas que los papitos bien comúnmente nos preguntan por eso, que es por resequedad de la piel. Y siempre antes de pedirle al adolescente, hacerle el examen, perdón, hay que pedirle que se descubra y pedírselo con respeto y bastante, pidiéndole permiso. Ellos, a diferencia de los niños más pequeños, sí tienen vergüenza, les da ellos dicen cosita. Doctora, me da cosita que me examine mis mamas. O doctora, tengo que quitarme el polo. Entonces nosotros tenemos que explicarle por qué razón necesitamos que se quiten el polo. Quiero ver tu columna, quiero ver tu piel, o me parece que tienes un hombro que está un poco alterado en su función, podrás quitarte el polo, explicarle la razón y sobre todo con bastante respeto hacer el examen. Incluso si el adolescente en algún momento me dice, doctorita, yo no deseo que hoy día me examine mis mamás, respetar esa posición y decirle que es importante, pero que si en la próxima consulta lo piensa mejor y desea hacerlo, se le va a preguntar otra vez para hacerlo. La presencia de piercing, que a veces los adolescentes o tatuajes los hacen sin haberle dicho nada a los padres y realmente por ahí están escondidos. Y los cortes autoinfligidos, que muchas veces los encontramos sin que el padre se haya dado cuenta y realmente los adolescentes mismos están muy avergonzados o nos hacen así para que no le digamos nada a los padres. Preguntar al adolescente, sobre todo aquellos que tienen problemas de rendimiento escolar, ¿cómo escuchan? ¿Escuchas bien o tienes que levantar los volúmenes? O a lo mejor la mamá me dice a mí, doctora, yo noto que tengo que gritarle prácticamente para que me entienda, ¿no? Entonces eso quiere decir que ahí hay un problema auditivo. Claro, sería ideal hacer todo el procedimiento que ya está establecido también en lo que es orientaciones del MINSA para la atención de adolescentes, donde te dicen la prueba de tic-tac con un reloj, con un sonido aquí para saber si escucha bien o no en una habitación en silencio, un poquito complicado a veces para cuando tenemos muchos pacientes, pero también de arranque decirle al adolescente, por ejemplo, no uses este tipo de audífonos porque te puede causar daño en el nervio auditivo y este daño ya en muchos de los casos es irreversible. Es mejor que uses este tipo de audífonos y no por mucho tiempo y tampoco a altos volúmenes. En el caso de la visión, hacerles un control, como les decía, cada 3 años si no hay ningún problema ocular para ver si hay algún problema en algún momento, pero si hay, cada año hay que hacerlo. Y ojo con el uso exagerado de las pantallas, que actualmente con la pandemia pues han estado horas prendidos de los celulares, de las laptops, igual ahora, ¿no? Siguen también, a pesar de que ya pasó un poco, siguen usando muchas horas de estas pantallas, que puede causar problemas en la visión desde miopía, ya demostrado en diferentes estudios, hasta problemas de ojo rojo o cansancio ocular, y hacerle la evaluación incluso de la agudeza visual, de la visión de colores, es muy importante en esta etapa. La parte dental, caries, sarro, la gingivitis, los chicos que dicen, yo me cepillo y me empieza a sangrar rápido la encía o me daño, cuando tomo líquidos me frío, sobre todo me molesta la boca. El apiñamiento de dientes que causa a veces autoestima baja, el adolescente tiene vergüenza de enseñar la dentadura y se tapa la boca porque yo me río y me tapo la boca porque mis dientes están feitos y mis compañeros me ponen apodos o me fastidian por eso. Y la tercera molar que muchas veces da problemas en la erupción cuando empieza a salir. Entonces hay que orientar al adolescente cuando uno lo examina a que vaya a su dentista, por lo menos 4 veces al año para controles, y si hay algo que tratar ya el dentista se encargará. El cepillado debe ser de por lo menos 3 minutos, abarcando las 3 carillas, la de adelante, atrás y la de arriba. Y el uso adecuado del cepillo dental. El enjuague de la lengua, porque la lengua es como una alfombra que recoge material de comida y se queda ahí también. Esos detalles que a veces los papitos no los comentan o que incluso nosotros apuraditos ni cuenta nos damos, pero sí son necesarios que alguien que vea al adolescente le diga, porque son las piezas definitivas. Si las pierden, lamentablemente ya no las van a recuperar. La postura, que no solo es la columna, sino también el pie. Muchas veces vienen padres y nos dicen, les duelen las piernas demasiado, en la noche sobre todo, le quema la planta de los pies, doctora, no puede caminar mucho y tiene un pie plano. Y nadie se ha dado cuenta. Y el papito lo ha dejado pasar porque piensa, este chico es flojo, ay, este muchacho toda la vida, ¿no? Entonces hay que llevarlo a un control y pedir, por favor, podrá mirar a mi hijito al pie porque yo veo que no está caminando bien. Las rodillas, a veces tienen rodillas de esta forma y entonces el peso que llevan encima, si es un paciente con peso alto, le va a alterar la arquitectura no solamente, sino también le va a causar problemas de que en el tiempo esa rodilla se daña y ya va a pasar a una operación para hacer una plastilla con una prótesis. Eso se ve en otros países donde hay una obesidad muy marcada y no dudo que en los siguientes años, teniendo adolescentes con obesidad en mayor cantidad después de la pandemia,
vayamos a ver viendo también nosotros estos problemas. La patología más común de piel, acné a la cabeza, hongos, como este de acá. También tenemos a los adolescentes varones que les crecen las mamas y a veces los papás se asustan y el mismo adolescente se siente avergonzado, no lo comenta, le causa problemas de autoestima o hasta peleas con los compañeros. El crecimiento de la glándula tiroides y otras enfermedades, problemas como tallas cortas, por ejemplo, el dolor de las articulaciones o la alteración de las articulaciones son señales que deberían hacer que el padre o el adolescente busque un acompañamiento de un profesional de salud. Puede ser un pediatra que tenga conocimiento de estos temas, o puede ser un especialista en el área de adolescentes, o otro profesional que tenga por lo menos nociones. Pero aquí vamos al problema principal. Si los padres no saben que esto es necesario, jamás lo van a hacer. Por eso es que es necesario estos espacios para poder comprender por qué el adolescente requiere atención y requiere una atención con una mirada diferente. Ya yéndonos de la parte física, nos entramos a la parte psicológica, donde lo que vamos a quizás nosotros, como siempre le digo a los residentes, ¿no? A los alumnos, nosotros no somos psicólogos ni tampoco somos trabajadores sociales, pero sí podríamos preguntar cómo se comunica cuando tiene un problema con ustedes, al papá o a la mamá. ¿Ustedes han notado algunos cambios en la conducta, en el comportamiento? Cuando él quiere expresar algo que él siente, ¿lo hace con facilidad o se inhibe o se siente mal o se siente que él no vale nada? ¿Es fácil para él controlarse cuando está molesto o puede tomar decisiones fáciles o le cuesta demasiado? O sea, hacer esas preguntas tan sencillas ayudan a que uno pueda entender si necesita una evaluación realmente y un apoyo de un psicólogo para trabajar y desarrollar o potenciar sus habilidades sociales. Preguntarle por el proyecto de vida, si ya está por acabar la secundaria, ya estás planificando qué hacer en los siguientes años, para que no se quede en el aire mirando que a los demás cómo avanzan y se queda. Eso es bastante frustrante y doloroso. Orientación vocacional, muchas veces ellos acaban o están por acabar y no están claros aún en lo que quieren hacer. Y cómo manejan las emociones normalmente, sobre todo la ira, la tristeza y la ansiedad. Y aquí también ya parte de la evaluación es preguntar si hay alteraciones en la conducta, si es violento o es víctima de violencia, si los padres o alguien por ahí sospecha o a lo mejor conversando con el adolescente sale el dato que está consumiendo alcohol y nadie se ha percatado en la familia, si está dejando de comer o hace dietas para mejorar su peso o hay distorsión de su imagen corporal, ahí ya estamos sospechando de trastornos alimentarios como anorexia, o hay signos de depresión o ansiedad que nosotros podríamos ir preguntando en la consulta, y también asociaciones con problemas de sueño, problemas de alimentación también, signos de esquizofrenia, aquel adolescente que nos habla que está percibiendo o escuchando voces o viendo caras o viendo cosas que los demás no ven, maltrato de todo tipo, desde el psicológico que es el más común hasta el abuso sexual que es el más grave, la ideación suicida o intento que algunos adolescentes ya lo han hecho, lo han intentado hacer y nadie se ha enterado. Y si uno no le pregunta, o incluso no está acá la idea de fuga, de escaparse de la casa porque ya no tolera las situaciones que está viviendo. Y nadie en casa ni otras personas se han percatado porque eso no lo cuenta así fácilmente si nadie le da espacio para hablar de este tema. Problemas de aprendizaje, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, problemas, ya decíamos, de ideación y sobre todo también es esto, ¿no? También últimamente cuando hablamos de adicciones nos olvidamos un poquito de que las adicciones también se hacen a juegos de video, al internet, y esas redes virtuales que a veces hay. Y cuando hay problemas de orientación e identidad sexual, hay que conversar también del tema de sexualidad. Si el adolescente tiene ideas de tener actividad sexual ya, qué método debe usar, cómo lo debe usar, también es parte de la conversación normal. Ya en plena pandemia se encontró que los problemas más comunes en adolescentes y que fueron causa de consulta y atención fueron ansiedad y depresión, para que vean la magnitud del problema y el maltrato. Entonces debemos nosotros, y trastornos emocionales, debemos nosotros buscar en el adolescente estos problemas, sí, es mandatorio. En la evaluación social nosotros debemos preguntar y verificar cómo es la dinámica entre padres, la dinámica del adolescente con cada uno de los padres y cada uno de los miembros de la familia. A veces dentro de la casa están las personas que le pueden causar problemas o daño. La escolaridad, que ya decía, no solo es ver el rendimiento escolar, sino si son víctimas de algún tipo de maltrato o discriminación. La relación con los amigos, los vecinos, a lo mejor es un chico conflictivo, a lo mejor ya entró en conductas de daño hacia otras personas. Si tiene pareja, cómo se lleva con ella, si hay acaso presión de la pareja para que haga cosas que no quiere. Hay adolescentes que incluso tienen actividad sexual, sobre todo mujeres presionadas por la pareja varón. Si los padres están con él o de repente no están porque están de viaje o han formado nuevas familias y los han dejado a cargo de otro familiar. Si el adolescente tiene que trabajar o es cabeza de familia porque los padres fallecieron o no están,
y a lo mejor ellos son padres adolescentes ya. El consumo de sustancias, recordar solamente, como decía, esto es una pincelada de todos los problemas para que ustedes entiendan el campo tan amplio que tenemos que trabajar. El consumo de alcohol a la cabeza siempre, igual que el tabaco, como las drogas más comunes de uso porque están más accesibles y son, entre comillas, legales porque se venden a libre demanda, sin ninguna necesidad de más cosa. Y en las ilegales la marihuana siempre va arriba y últimamente la que está sobrepasándola son las drogas como las pastillas, sobre todo los que son para dormir, las pastillas tranquilizantes son las más comunes, por eso que cuando nosotros los adultos tenemos este tipo de medicamentos en casa deberíamos guardarlos en sitios con llave y no de fácil acceso, porque el adolescente puede por curiosidad o por necesidad de sentirse mejor usarlos sin que nosotros sepamos. Problemas de sexualidad, desde el embarazo no deseado, que lleva a la maternidad no deseada temprana, el cometerse abortos clandestinos por miedo a no querer seguir con el embarazo, tener relaciones o actividad sexual sin protección, bullying homofóbico, infecciones de transmisión sexual y violencia sexual. Ustedes seguro que lo han escuchado no solo en los medios de comunicación, sino con los pacientitos o con chicos que han conocido. Entonces hay que darle un enfoque a esos puntos también porque son importantes, sobre todo embarazo. Muchas veces sobre un embarazo adolescente en la mujercita hay un padre adolescente que es adulto, pero no olvidemos que también hay un padre adolescente muchas veces y ahí nosotros tenemos que trabajar con la pareja. Porque si bien es cierto, nos enfocamos mucho en la madre adolescente, nos olvidamos que él también está sufriendo. Está sufriendo que los padres ya no lo van a apoyar, está sufriendo que tiene que hacerse cargo de una familia que quizás él no pensó hacer o tener que lidiar con esa situación nueva que él todavía no está listo para afrontar. Y así como para el bebé hay enfermedades más comunes cuando yo tengo un embarazo adolescente, sobre todo cuando tengo menos de 16 años, pensar que puede haber una prematuridad, bajo peso en el bebé, retardo de crecimiento intrauterino, también en la madre va a haber problemas como anemia, infecciones urinarias, presión arterial elevada por el embarazo, o hay problemas porque la cadera todavía no ha desarrollado y el parto pues se puede prolongar o puede causarse un daño en el momento del nacimiento al bebé. Es la segunda causa de abandono de escolaridad en la adolescencia. La primera es que el adolescente no necesita trabajar para poder sostenerse. La segunda es el embarazo adolescente. Y muchas de las adolescentes no quieren salir embarazadas, quieren ejercer su derecho sexual de tener una actividad sexual, pero como no encuentran quien los oriente o quien les diga posterga lo mejor para un tiempo mejor, lamentablemente cometen la acción, se van a la acción, a la conducta, sin pensar en las consecuencias y esto los lleva a un problema mayor. Nuestros grandes aliados son la familia, los padres sobre todo, ¿no? Entonces con ellos debemos trabajar en conjunto, todos los profesionales que vamos a trabajar con adolescentes, sobre todo para que orientarlos, que aprendan ellos cómo solucionar situaciones en casa y más que todo estén atentos a cualquier situación de riesgo como para que lo puedan traer a la consulta, pero también hay que tener en cuenta que algunos padres y algunas familias, incluso ellos pueden ser factores de riesgo para problemas de salud mental o física de sus propios hijos. Hay fichas elaboradas por el MINSA, fichas elaboradas por la OPS o OMS para que el profesional de salud no se olvide qué es lo mínimo que debe preguntarle a un adolescente en la consulta. Y hay este acrónimo que me gusta mucho a mí manejarlo, porque con estas siglas yo me acuerdo que al adolescente yo le debo preguntar su familia, cómo está constituida, cómo son las relaciones, cómo se está alimentando, qué actividad física hace y sobre todo si hay problemas alimentarios, cómo va el nivel de rendimiento escolar, las cosas con los amigos, con los tutores, con los profesores, actividades que practican, no solo de deporte, sino de esparcimiento, porque no todo es deporte, algunos de ellos pintan, escriben, hacen otras actividades manuales, o si ya trabaja, qué actividades hace, si consume drogas y también tener en cuenta que en adicciones ingresa también internet, la parte sexual que ya hemos comentado un poco más, lo de suicidio y en general lo que es salud mental y la seguridad, porque aunque aquí no lo usan tanto, sin embargo, deberíamos promover que si un adolescente va a practicar un deporte, como por ejemplo el skate, use casco, rodilleras y unas coderas para que no se fracture o se haga daño si tiene una caída. Para concluir ya esta hora, solamente presentar con mucho gusto y orgullo que en este Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, tenemos nosotros un servicio de medicina del adolescente que ya cumplió 26 años de trabajo, quizás algunos lo desconozcan. Estos 26 años han llevado a que se consolide un equipo de trabajo que tiene un nivel de capacitación muy bueno, que va conformado por pediatras, psicólogas, nutricionistas, trabajadoras social y obstetra, aparte de la técnica que siempre nos acompaña, técnica de enfermería.
Todo este personal hace un trabajo consensuado y en forma muy completa acerca, por ejemplo, el pediatra se encarga del control de peso y talla, de los cambios, evaluar los cambios normales durante la pubertad, qué vacunas debe recibir, evaluaciones de enfermedades frecuentes y tratamiento, hacer consejería cuando el adolescente tiene dudas acerca de algo y sentarnos con él a conversar sobre ese problema y decir que él decida qué cosa es lo mejor para él, la orientación a los padres y a los adolescentes sobre los temas que ellos consideren necesarios o que veamos nosotros que son necesarios. La parte nutricional, la licenciada Julka, por ejemplo, ella se encarga de abordar la parte de alimentación balanceada, actividad física, pero también prevenir la ocurrencia de anemia o tratarla, incluso el sobrepeso, la obesidad, si ya el paciente incluso tiene una presión arterial elevada o colesterol elevado, ir trabajando qué tipos de alimentos debe consumir mejor, si es estreñido, mejorar la ingesta de dieta, de fibra o lo que es líquidos. La obstetra, Katy Rojas, ella se encarga de salud sexual y reproductiva, trabajar para la prevención de embarazos no deseados e ITS y orientación además en lo que es la higiene genital, la prevención de conductas de riesgo, prevención del abuso sexual y hablar sobre lo que es orientación sexual. Y las dos psicólogas, la licenciada Gómez y la licenciada Miranda, que se encargan también de la detección de problemas de salud mental, la parte de orientación vocacional, que yo la considero muy importante, las habilidades sociales, cómo se encuentran, y si se encuentran muy rezagadas o no desarrolladas, potenciarlas para que el adolescente cuando llegue adulto sepa expresarse, sepa manifestar lo que sienta sin hacerle daño a los demás, que tenga que sepa que él es valioso y que él puede hacer y desarrollarse en el espacio que él quiera de forma adecuada, y eso es muy importante en esta etapa, que lo aprenda a hacer, y cómo maneja el estrés, cómo maneja las situaciones de conflicto, situaciones difíciles a lo largo de la vida, y también, por supuesto, orientar a los padres para que sepan cómo manejar, cómo poner roles claros, jerarquías, límites a sus adolescentes para que sea una crianza mucho más adecuada para la edad. La licenciada Kangana, que es la trabajadora social, ella les habla a los adolescentes, como ven aquí, incluso con videos sobre la prevención de violencia, la prevención del consumo de drogas y sus derechos y deberes como adolescentes. Es más, los invito a podernos seguir a través del Facebook en nuestra página de Adolescentes CIS, donde vamos subiendo alguna información muy importante para los padres, y en los últimos tiempos sobre todo estamos dando algunos videos interesantes sobre pautas de crianza que nosotros escogemos de la red y que nos pueden servir para que los papitos y los adolescentes revisen. También tenemos talleres y voluntariado, ¿no? Ya en esos cursos esta semana que viene se inician los talleres para adolescentes, y lo que es capacitación a los diferentes profesionales de salud de diferentes lugares del país que quieren pues estar al día en estos temas que son cruciales para esta etapa de vida. Recordar finalmente que no hay una forma única de vivir la adolescencia. Va a depender mucho del entorno, en donde vives tú, de qué región eres. Hay adolescentes que son un poquito quizás que necesitan un poco más de ayuda en algunos temas, por ejemplo, autoestima, comunicación. Hay otros que necesitarán más a lo mejor de otros temas, por ejemplo, a lo mejor dental, sexualidad. Pero en realidad, sea el adolescente que sea, este es nuestro logo justamente inclusivo del doctor Werner Vázquez, que estuvo mucho tiempo con nosotros trabajando, un excelente pediatra. La inclusión, ¿no? Entender que no se trata de lo homofóbico o solamente lo sexual, sino cada persona es valiosa. Entonces nosotros tratamos de darle ese mensaje a cada adolescente que llega a la consulta, y nosotros tenemos que sentarnos a ver cómo abordo yo a este adolescente. Cada uno es diferente, entonces tengo que tener una estrategia de cómo llegar a él. Entonces, como final de esta exposición, nuevamente agradezco a la unidad de Telesalud la oportunidad. Garantizar un adecuado desarrollo y salud física, mental y social es parte de lo que uno debe hacer en un control de salud de adolescentes. Entonces, estos controles deben ir más allá de la parte curativa. Es muy importante trabajar también la parte preventiva promocional, y hay que orientar y hacer participar a los padres en este tipo de consultas, porque sí es muy importante y necesario. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, licenciada. Muy bien, doctora. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. Okay. Nos preguntan, ¿desde qué edad deben ser atendidos los adolescentes? Va a variar un poco en las instituciones. Por ejemplo, en MINSA se atiende a partir de los 12 mayormente en la mayoría de establecimientos, pero nosotros aquí en el instituto atendemos desde los 10 hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, o sea, un poquito antes de los 18. Pero Bien, desde doctora. los 10 años sí podemos empezar a atenderlo. Bien, doctora. Nos preguntan, ¿hasta qué edad necesitan los refuerzos de vacunas? Va a variar de lo que tenga el adolescente.
Por ejemplo, si yo tengo una adolescente que no ha recibido difteria tétanos y ya tiene 13 años, a esa edad se le tiene que aplicar, porque sabemos que es a partir de los 12 por normativa MINSA, pero yo, si viene a los 13, se le aplico. Llega a los 18, se le aplico. Llega más de los 18, tengo que decirle, sabes que esta vacuna te falta, porque para tu reproducción, para la parte de salud sexual reproductiva, esta vacuna es necesaria. Entonces va a depender de cada caso, individualizarlo, pero hay vacunas como por ejemplo la de difteria tétanos, que quizás sea más representativa de las que deben reforzarse en esta etapa, que tenemos que tener en consideración. Las demás, por ejemplo, papiloma no se pone en la infancia, se pone en la adolescencia, entonces hay que tener consideración. Viene un adolescente de 13 años, no le han puesto ninguna de papiloma, hay que decirle a la mamá que vuele, porque ya a los 14 ya no se le va a aplicar en forma gratuita, va a tener que comprarla y aplicarla y le va a costar un poquito más. Entonces va a depender de cada caso y de cada tipo de vacuna. Bien, doctora. ¿Qué signos y síntomas se debe observar en el adolescente para detectar una depresión oportunamente? Muchas veces lo primero que hay que darnos cuenta es el cambio de carácter, el cambio de comportamiento. Se aíslan, no conversan mucho. Si usted ve que su adolescente, por ejemplo, era muy animoso antes, se sentaba y conversaba con usted y ahora más bien se aísla, escucha que llora, no le gusta ya disfrutar, o no disfruta las cosas que antes disfrutaba. Por ejemplo, le gustaba jugar fútbol y ahora ya ni quiere salir con los amigos siquiera de la cuadra a sentarse con ellos afuera. O lo ve que está perdiendo o bajando las notas, el rendimiento escolar que antes era bueno, empieza a bajar, deja de comer, no duerme bien, es bien notorio, y sobre todo un síntoma que es muy frecuente es de irritabilidad. Se pone a renegar de todo. Y eso los padres se dan cuenta. Doctora, yo le digo una cosa y reniega. Le pregunto por algo y se molesta. Eso no es común. Y eso normalmente se ve en pacientes que están deprimidos en general y en el adolescente con mucha más frecuencia. Bien, doctora. En este caso, ¿qué debo hacer cuando mi hijo está deprimido? Ya, primero que nada, estar seguras, hay que asegurar si es una reacción o realmente es una depresión, porque son cosas diferentes. Una reacción depresiva es, por ejemplo, cuando yo sufrí la pérdida de un familiar muy cercano. Por ejemplo, se murió mi abuela. Yo vivía con ella me ha criado a mí. Entonces es lógico que yo me sienta triste por un espacio de tiempo, pero a la vez me siento triste, pero no altera mi actividad normal. Yo voy a trabajar, voy a estudiar, hago mis cosas en casa, tiendo mi cama, preparo mis alimentos, como mis alimentos. A diferencia de la depresión, es un proceso de como una tristeza, pero sostenida por mucho tiempo, mayormente 6 meses, y sobre todo con síntomas como los que hemos narrado hace un rato. ¿No? Y no varía, porque cuando uno está triste, o cuando uno no tiene depresión y le ha ocurrido un evento triste, si ocurre algo gracioso, por ejemplo, se ríe. Imagínense que alguien esté triste porque le han robado su tarjeta y pues está triste por esto, pero al momento que está justo caminando por la calle ve algo gracioso y se ríe. En cambio, un deprimido, ¿no? Un deprimido no siente esa alegría. Algo como, yo siempre les digo a los chicos, como que estuviera apagado, como que estuviera dormido, como que algo le ha pasado y lo ha hecho dormir o lo ha hecho apagarse. Entonces, es fácil darse cuenta. Ahora, ¿qué debe hacer un padre? Llevarlo a un profesional de salud para que pueda diferenciar con los criterios diagnósticos que ya existen, que si realmente es una reacción o es realmente una depresión, porque los manejos son totalmente diferentes y tiene que ser derivado incluso a un profesional de salud en algún momento del área de salud mental, como un psiquiatra probablemente. Bien, doctora. Por el chat nos llega una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que el adolescente ya consume alcohol o drogas? Es muy variable, porque podría ser desde el adolescente que lo está haciendo en forma social, que lo hacemos la mayoría, hay un compromiso, una fiesta, acabamos de tener el año nuevo, la mayoría hemos brindado con un champancito, un vinito, porque estábamos en grupo y nos animamos a hacerlo. Entonces es difícil en un adolescente que hace ese tipo de consumo decir, darnos cuenta, a lo mejor él dice me voy a una reunión y no sabemos si ahí está consumiendo con los amigos. A diferencia de un adolescente que ya está en un nivel de habitual o adicción, donde sí hay características no solo de dependencia psicológica, sino hasta física. Empiezan a bajar de peso, no quieren comer, alteraciones del sueño, otra vez del apetito, e incluso ya cuando están en niveles de adicción pueden robar o desaparecer objetos de valor en casa o dinero. Y ahí es donde los padres a veces se dan cuenta. O, por ejemplo, cambia súbitamente de amigos. Ya no está con los amigos con los que normalmente estaba.
se junta con chicos con los que incluso no quiere que ustedes lo vean, o se escapa y no avisa a dónde se va, o le miente a ustedes sobre dónde está yendo. No son detalles que uno se puede dar cuenta, dando cuenta, y eso es importante la pregunta porque también me hace analizar o pensar en cuán importante es la relación que se tiene que mantener y la comunicación entre los padres y sus adolescentes. Porque si yo soy un padre de familia que llega solamente en la noche para dormir y ya no puedo conversar con mi adolescente, ¿cómo sé yo qué está haciendo él en el día o cómo le está pasando o qué conductas está teniendo? Pero si yo no puedo, debo derivarlo o tener a alguien cercano, un familiar o una persona del grupo de amigos, que esté pendiente de las cosas que yo a lo mejor no veo, porque estoy metido en el trabajo, no tengo otra cosa, porque no doctora, no puedo, pues no. Hay que ver o buscar, yo digo, siempre busquen el espacio y tiempo para sentarse y conversar y ir viendo cómo va esa conducta cambiando. Esos detalles que les he mencionado hace un rato, el descuido en la apariencia física, incluso también va con depresión y con consumo de drogas. No se bañan, el cabello largo, sucia la ropa, no arreglan su cuarto, es un tiradero, como dicen los papás. Son situaciones que uno se va dando cuenta que van asociadas a estos problemas muchas veces. Bien, doctora. Por el chat nos preguntan, ¿qué hacer cuando se aísla una persona y no se molesta cuando le decimos foto? A lo mejor quiere decir, y se molesta cuando le decimos foto. No le entendí muy bien la Sí, pregunta. Cuando le dicen, cuando le van a sacar fotos, ¿se molesta? parece que sí. Mire, le repito como está escrita. A ver, ¿Qué hacer cuando se aísla una persona? Dice, y no se molesta cuando le decimos foto. Presumo que es y se molesta cuando le decimos foto. molesta. Bueno, ahí de nuevo insisto, ¿no? Hay que hacerlo, de todas maneras se podría mencionar al profesional de salud que lo está evaluando, porque podría ser solamente características de la persona. Hay personas que tienen ciertas características, ¿no? Son más tímidas, otras son más extrovertidas, y a lo mejor es muy introvertida y no le gusta que le tomen fotos, y solamente es eso, no es que tenga una depresión o tenga un problema de salud mental, como puede ser que realmente tenga un problema con su imagen corporal, o que se esté viendo gorda y no quiere que le saquen fotos porque se ve gorda. Entonces, eso es importante que se lo mencione el familiar al profesional que lo está atendiendo y en algún momento con el adolescente a solas, porque eso es importante también, el profesional o la persona que está frente al adolescente le pregunte la razón, porque a veces nos preocupamos de cosas que no son malas, sino que son solo características de cada situación y de cada individuo. Muy bien, doctora, ya no tenemos más preguntas. Es que en nombre de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, le agradezco, doctora Romero, por su valiosa participación con un tema tan importante en bien de nuestros adolescentes del Perú. ¿Alguna recomendación especial, por favor? Sí, sobre todo agradecerles nuevamente la oportunidad, licenciada, a usted por su interés y sobre todo la bondad que ha tenido en invitarnos. A los padres de familia, a los profesores, a los profesionales en general de salud, por favor, denle una mirada completa, integral, siempre a los adolescentes. Y si ustedes ven algo que no les parece que esté yendo bien, busquen ayuda. Porque a veces los papitos, insisto, la falta de tiempo o porque piensan que esto está bien, no, yo igual creo que pasé una situación así cuando era joven, ya le va a pasar. A lo mejor estamos dejando muy avanzadas enfermedades como depresión, trastornos alimentarios, y el consumo de drogas, adicción a internet, que en estas épocas son más comunes. Entonces necesitan ellos un control de salud, sí, entonces tráiganos sus controles, si no con nosotros en las zonas donde están, busquen la ayuda necesaria para que su adolescente desarrolle y se convierta en un adulto sano que pueda ser aporte para su sociedad y para su comunidad y sobre todo su familia. Muchísimas gracias otra vez a todos ustedes. Igual manera, doctora. Agradecemos también a todos los participantes que nos visualizaron el día de hoy. Les comunicamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.